¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un nuevo video. En este caso vamos a empezar a meternos en el campo de los simuladores de electrónica y de electricidad, ¿sí? Vamos a utilizar un simulador que se llama Livewire y otro que se llama PCB Wizard, ¿sí? Que yo acá los tengo en archivos comprimidos. Les voy a dejar acá arriba un video en donde explica muy bien un colega cómo descargarlos, ¿sí? Ahí mismo van a tener el link de descarga y cómo instalarlos, aunque son programas que son portables. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad va a estar nos va a quedar el programa así en una carpetita como la que yo tengo acá. Y una vez que lo abrimos tenemos acá este icono, ¿sí? Y si nosotros seguimos en horizontal, en la parte derecha donde dice qué tipo de archivo es, dice que es una aplicación. En este caso vamos a comenzar por analizar el funcionamiento del simulador Livewire, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic, dos veces, doble clic, y vamos a esperar que el programa se abra, ¿sí? Va a tardar un instante. Y en el momento que se abre de esta forma, así con una pantalla un poco chiquitita. Lo que podemos hacer nosotros es, tenemos el icono acá arriba, que si yo me apoyo sobre ese icono sin hacer clic, dice maximizar, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es un solo clic izquierdo con el mouse y se agranda la pantalla. Otra cosa que podemos hacer es, nos aparece esta parte de esta ventanita que nosotros tenemos acá, que dice Gallery, ¿sí? Galería. Lo que nosotros podemos hacer es, hacemos un clic con el mouse y vemos como que se selecciona. Entonces, mientras lo tenemos apretado, podemos arrastrar el mouse, ¿sí? Para arrastrar esa ventana. Y lo chocamos bien contra la parte derecha de la pantalla. De esa forma, tenemos esa ventanita de galería acomodada en la parte derecha y nosotros podemos mover y tenemos un área de trabajo más prolija para trabajar, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Tenemos acá al costado ahora una parte en donde vamos a tener herramientas, vamos a tener componentes eléctricos y electrónicos con su simbología, ¿sí? Acá en el medio, en esta parte blanca, lo que nosotros nos encontramos es con el área de trabajo, ¿sí? Y luego, acá arriba, nos encontramos con una barra de herramientas, ¿sí? Que nos van a servir para, por ejemplo, si queremos guardarlo, si queremos imprimirlo, ¿sí? Si queremos comenzar a correr la simulación, que ahora vamos a ver qué es, poner pausa y poner stop, cambiar el cursor, ¿sí? Podemos hacer zoom y podemos borrar, podemos agregar gráficos y en algún momento, tal vez nosotros por accidente venimos acá y tenemos una crucecita, ¿sí? Y por accidente cerramos la galería de componentes y de herramientas. Entonces lo que podemos hacer es buscarla aquí, ¿sí? Si nosotros nos apoyamos siempre sobre los iconos en las computadoras, lo que nos vamos a encontrar es con que nos da una indicación de qué es lo que hace eso. Así que una persona que sabe leer puede usar perfectamente una computadora, ¿sí? Porque ¿qué dice ahí arriba? Gallery, galería. Le hacemos clic y nos vuelve a aparecer la galería en la parte derecha. Bien, ahora, ¿qué es esto de la galería? ¿Sí? Nosotros lo que vamos a tener acá es algo para trabajar junto con el último video en donde hablamos de simbología, ¿sí? En este caso nos vamos a encontrar con símbolos de componentes físicos, ¿sí? Como por ejemplo una batería, una pila, que la vemos como cell, ¿sí? O celda. Tenemos la simbología de la puesta a tierra. Después tenemos acá abajo, por ejemplo, de una fuente de corriente o voltaje alterno, como puede ser el enchufe de nuestra casa que proporciona un voltaje alterno, y eso se puede utilizar para la parte de electricidad. Y nos vamos a encontrar un montón de herramientas y de componentes electrónicos y eléctricos que están expresados en su forma de símbolo, ¿sí? Acá arriba vemos que tenemos como un simbolito de una carpetita y dice Power Supplies, ¿sí? Quiere decir esto, que acá nos vamos a encontrar baterías, fuentes de poder. Por otro lado, nos encontramos en esta parte una flechita, que si nosotros le hacemos un clic ahí, nos aparecen más carpetas. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de cada carpeta vamos a encontrar componentes diferentes, ¿sí? Y vamos a encontrar herramientas diferentes, ¿sí?
por ejemplo, nosotros estábamos en Power Supplies y ahí encontramos las baterías, las pilas, por ejemplo, ¿sí? Y después, por ejemplo, podemos venir a donde dice Input Componentes, ¿sí? Que si nosotros lo pensamos en inglés, el que sabe inglés se le va a hacer mucho más fácil. Pero acá lo que nos encontramos son pulsadores, ¿sí? O switches. Tenemos, por ejemplo, un pulsador normal abierto, normal cerrado, que eso está en la simbología. Les voy a dejar el video también de eso. Después tenemos un interruptor como la llave de la tecla de la luz de nuestra casa. Tenemos un conmutador, que estos son los que nosotros vimos en un video anterior con la simbología. Después, si bajamos, nos seguimos encontrando con un montón de cosas, ¿sí? Pero vamos a ir poco a poco aprendiendo a usar cada uno de estos componentes. Volvemos aquí arriba donde dice Input Componentes y vamos a ir a Passive Components, ¿sí? Componentes pasivos. Acá lo que encontramos son, por ejemplo, resistencias para evitar que se nos queme algún componente o graduar, por ejemplo, el brillo o la intensidad de sonido de algún parlante o un LED, por ejemplo, una luz. Después nos encontramos con capacitores, que en el video de simbología explicábamos que sirve como si fuese un almacenador de energía, ¿sí? Y nos encontramos con un montón más, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con las resistencias, ¿sí? En este caso, y vamos a ir viendo de a poquito cada componente. Después, en donde dice acá, Output Component, ¿sí? Componentes de salida, ahí nos vamos a encontrar con indicadores. Por ejemplo, una lámpara, ¿sí? Que puede servir para la simbología eléctrica de una casa, que se utiliza esta simbología. Después tenemos una lámpara de filamento, que son como las lamparitas viejas que se utilizaban antes. Después nos podemos encontrar con un buzzer, que en este caso lo vimos también en el de simbología, en el video de simbología, que lo que indica es la forma, la simbología de un componente que imite un pitido suave, ¿sí? Y agudo como el de un timbre, por ejemplo el ring de un timbre, ¿sí? Lo vamos a ir viendo de a poco. Y acá nos vamos a encontrar también con un motor. Este símbolo que recién me salté es el de un parlante, ¿sí? Después, acá abajo, si nosotros bajamos, lo que nos encontramos es con un LED. ¿Qué quiere decir? Un LED es una lamparita, sí, es como una lamparita, pero que funciona de una forma diferente. Sí, es un semiconductor, es decir, que si nosotros lo conectamos de una forma, puede conducir y prender luz, y si lo conectamos de otra forma, lo que va a hacer es no te permite que pase la corriente. Eso para explicarlo por arriba, pero nos sirve y la mayoría del mundo lo utiliza como una luz, ¿sí? Como si fuese una lámpara. Pero es muy pequeño y tiene algunas ventajas y desventajas respecto a utilizar una lámpara común, ¿sí? Bien, hasta acá tenemos bastantes componentes que nosotros conocemos. Lo que podemos hacer es empezar a formar un circuito, ¿sí? Primero, todo un circuito para funcionar necesita alimentación, es decir, una fuente que entregue energía, ¿sí? Por ejemplo, una batería, un enchufe, un tomacorrientes o, por ejemplo, una pila, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir a Power Supplies, ahí. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una batería. Si yo quiero empezar a simular un circuito, por ejemplo, de una luz que quiero que prenda, lo que yo voy a hacer es seleccionar la batería con la manito y haciéndole solamente un clic, hago un clic y vengo hasta el área de trabajo y hago otro clic en donde yo lo quiero soltar. Por ejemplo, lo quiero soltar acá. ¿Sí? Es como arrastrarlo. Yo lo puedo seleccionar haciendo clic izquierdo con el mouse, lo arrastro y lo suelto. O también puedo hacer solo un clic y ya se seleccionó, muevo el mouse y aquí hago otro clic y lo suelto, ¿sí? Creo que la forma más sencilla es hacer solamente una vez clic sobre el componente y arrastrarlo y ahí lo soltamos, ¿sí? Bien, yo inserté muchas baterías, pero yo solo quiero una. Entonces, ¿cómo puedo hacer? La selecciono y puedo hacer clic derecho con el mouse y pongo delete, ¿sí? Delete es borrar. Una vez más, seleccionamos el componente con un clic izquierdo del mouse, hacemos clic derecho para tener opciones de ese componente y vamos a poner delete, ¿sí?
Si no, la forma más fácil es lo seleccionamos con un clic izquierdo del mouse y lo que hacemos es apretar suprimir en el teclado de nuestra computadora. Y así nos quedó solamente una batería. Bien, vamos a hacerlo lo mismo con otro componente. Por ejemplo, una pila, una lámpara, ¿sí? Que es lo más fácil, prender una lamparita. Vamos a ir a Input Componentes. Vamos a insertar algo que nos permita encender o apagar nuestra lamparita. En este caso yo voy a insertar un interruptor como la tecla de la luz de nuestra casa, ¿sí? Entonces yo hago un clic, arrastro y suelto el clic, ¿sí? Entonces ahí nos quedó el interruptor en el área de trabajo para poder después hacer las conexiones. Bien, y ahora sí, a por la lamparita, ¿no? Entonces lo que vamos a poner es Output Componentes, componentes de salida, ¿sí? Y acá vamos a elegir la lamparita, ¿sí? En este caso, esta que tenemos acá, que es la simbología que nosotros conocemos. Hacemos un clic, arrastramos y soltamos en donde nosotros queremos, ¿sí? Bien, ahora ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para prender una lamparita. Una fuente de alimentación, que puede ser una batería en este caso, un interruptor para prenderlo y apagarlo cuando nosotros queramos y la lamparita para que prenda y apague. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar todo esto porque si vemos no están conectados, son solamente componentes sueltos. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a apoyar en la punta de algún componente, por ejemplo la batería, ¿sí? Que si nosotros vemos cuando nos apoyamos arriba nos aparecen 4 flechas, ¿sí? Indicando hacia algún centro. Ese centro, si vemos lo que nos indica ahí, que dice pin 1 of B1 positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es el positivo de la batería. Yo lo que voy a hacer ahí es un clic y voy a arrastrar la flechita hasta encontrarme nuevamente con las 4 flechas que indican un punto, ¿sí? Si vemos, prestemos atención. Acá salíamos y teníamos 4 flechas que indicaban un centro, un puntito, ¿sí? Que en ese caso era el positivo de la fuente. Y si yo sigo manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Los que no tengan mouse tienen el pad de la computadora, tienen el botón de seleccionar y el botón de opciones. Van a usar el de seleccionar. Y van a estirar este cablecito que les aparece en gris, ¿sí? Hasta encontrarse nuevamente con que el cursor les marca otro punto y 4 flechas indicándoselo, ¿sí? Y ahí lo van a soltar. ¿Esto qué nos permite hacer? Nos permite hacer una conexión con un cable, ¿sí? O una pista de cobre, puede ser un material conductor. Entonces nosotros tenemos el punto de inicio de donde empezamos a unir el cable y el punto final en donde lo terminamos la unión. Bien, hasta acá unimos la batería con el interruptor solamente. Ahora lo que tenemos que hacer es este interruptor, vamos a conectarlo con esta lámpara. Entonces hacemos lo mismo, nos aparece el puntito, hacemos clic izquierdo con el mouse y estiramos el cable y vamos hasta la otra punta de la lámpara y ahí soltamos. Lo mismo con la otra. Vamos hacia acá, estiramos, estiramos. Acá vemos que no me permite conectar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cable que va a salir desde una parte en donde no corresponde en la lamparita. Entonces lo que vamos a hacer es ahí, por ejemplo, ahí, yo voy a soltar, hacer un clic. Entonces ahí me queda el cablecito trabado y es como que me permite hacer esa conexión con como si fuese un codito, ¿sí? Entonces, hicimos un clic, se mueve y acá hicimos otro clic, ¿sí? Para poder doblar el cable y aquí volvemos a hacer otro clic. De esa forma nos queda todo el circuito conectado. Lo que tenemos que lograr es esto, de tener un circuito, es decir, que todo la corriente va a circular a través de toda esta parte, ¿sí? Como si fuese un cuadrado en este caso, ¿sí? Tiene un punto donde inicia y un punto donde termina. Y bien, ahora ya tenemos nuestro circuito armado. Entonces, ¿ahora qué es lo que nos queda hacer?
cumplir con la función principal que tiene un simulador, simular el funcionamiento de algo. Es decir, ver si esta conexión que nosotros hicimos entre una batería, ¿sí? Un interruptor y una lámpara funciona y prende esa lámpara, ¿sí? O si, por ejemplo, si no prendiera, tenemos que revisarlo y ver qué hacer para que pueda andar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar la simulación. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Vamos a ir acá arriba, en donde dice Run, ¿sí? Que si vemos es el botón de play. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a darle play. Y de esa manera, lo que va a comenzar a suceder es que este circuito está funcionando como si fuese real. Tenemos una batería, tenemos un interruptor que en este caso está abierto. ¿Y qué pasa cuando está abierto? La corriente que sale de esta batería, sí, trata de pasar desde acá hasta acá, pero como hay una abertura, no puede pasar, ¿sí? Entonces se quedan ahí y esta lámpara no prende. Yo lo que tengo que hacer es cerrar el interruptor para que la lámpara prenda. Entonces lo que yo voy a hacer es, me paro con el cursor, que tiene una manito, si vemos, sobre el interruptor y hago clic una sola vez. Ahí el interruptor se cierra y la corriente que está de este lado puede pasar a este lado y la lámpara prendió. Vemos cómo queda prendida en amarillo, cosa que si volvemos a hacer clic sobre el interruptor, se abre y la lámpara se apaga, como la tecla de la luz de nuestra casa. Esto podemos hacerlo millones de veces, ¿sí? Prenderlo y apagarlo, haciendo un solo clic izquierdo con el mouse. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos hacer modificaciones sobre este circuito, lo que tenemos que hacer es venir acá arriba, en donde teníamos el botón de Run, ¿sí? De Play. Vamos a ir a donde dice Stop, ¿sí? Detener la simulación. Entonces, cuando una vez que ya lo apretamos, este interruptor, si nosotros lo queremos cliquear, ya no lo queremos encender, ya no enciende, ¿sí? Se mantiene igual. ¿Por qué? Porque no está corriendo la simulación. Hay que prestar mucho ojo a eso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, cada vez que tenemos un componente, siempre se le asignan, cuando nosotros lo arrastramos y los soltamos en la parte del área de trabajo, en este cuadrado blanco, lo que se le asignan son valores estándares, ¿sí? Por ejemplo, una batería de 9 volts, ¿sí? Y una lámpara común y corriente. Lo que nosotros podemos hacer es, si hacemos doble clic sobre ese componente, ¿sí? Doble clic izquierdo con el mouse o con el pad de la computadora, lo que nosotros podemos hacer es aquí donde dice value, le podemos asignar otro valor de tensión. Por ejemplo, si en la vida real nosotros queremos hacer ese circuito con una batería de 24 volts, ¿sí? Le podemos asignar ahí 24 volts para saber cómo funcionaría un circuito que nosotros queremos fabricar en la realidad antes de empezar a fabricarlo. Y de esa forma, por ejemplo, corroborar cálculos que se hicieron antes para ver si un componente se quema o para saber si realmente funciona o tengo que poner otra cosa. Bien, entonces le asignamos un valor ahí. Por ejemplo, 24 volts. Ponemos OK y listo. ¿Sí? Podemos hacer la simulación y esto puede andar o no. Ahora, algo que tenemos acá es esta parte en donde dice Tools, ¿sí? Que si nosotros le hacemos un clic, podemos venir acá donde dice Simulation, ¿sí? Simulación en inglés. Y lo que vamos a hacer es tildar esta opción que dice Explosions, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es darle play para que este circuito funcione. Cerramos el interruptor y vemos que la lamparita se quemó, ¿sí? Se explotó. Esa simulación nos ayuda mucho si recién empezamos con lo que es la electricidad y la electrónica. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que esa lamparita se quemó. ¿Por qué? Porque la batería es demasiado grande, tiene un valor demasiado grande para que esa lámpara prenda, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, ya no nos sirve prenderlo y apagarlo desde el interruptor para que esta lamparita prenda, porque se quemó, hay que cambiarla. Entonces tenemos que poner stop a la simulación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, tenemos que hacer algo para que esa lámpara que estaba ahí, que antes prendía, vuelva a prender, ¿sí? Aunque tenga 24 volts. Entonces lo que nosotros podemos hacer para que no se queme es agregarle una resistencia. ¿Qué hacen las resistencias?
Las resistencias evitan que pasen demasiada corriente, ¿sí?, hacia un componente, en este caso una lámpara, y de esa forma evitar que se queme. Entonces lo que yo puedo hacer es, voy a correr esta lamparita hacia acá, le hago un solo clic y lo sostengo el clic y lo arrastro hacia un costado, ¿sí?, por ejemplo hasta acá, bien, y veo que mantengo las conexiones de los cables, bien. Lo que voy a hacer es, yo puedo borrar un cable, puedo borrar este de acá arriba, lo selecciono. Ven que si yo me acerco hacia el cablecito, me aparece en el cursor una ondita abajo que nos está indicando que ese es el conector o un cable que teníamos ahí. Entonces le hacemos un clic arriba con el botón izquierdo del mouse y podemos poner suprimir, ¿sí? O de la misma forma que te decíamos antes, haces clic izquierdo, clic derecho, perdón, para ver más opciones y puedes poner delete. Y de esa forma se borra el cable. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es, vamos a Output Componentes, estábamos acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ir a Passive Componentes, componentes pasivos. Ahí nos vamos a encontrar con una resistencia, ¿sí? Que es este elemento que nosotros necesitamos poner entre el interruptor o entre la batería y la luz, ¿sí? O entre el interruptor y la luz para que no se queme la lucecita, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es arrastramos la resistencia y la soltamos. Bien, ahora vemos que nos quedó así en vertical y las conexiones las teníamos todas diferentes. Si yo conecto esto acá así, va a funcionar de otra manera. Entonces yo lo que tengo que hacer es girarla. ¿Cómo la voy a girar? Tengo dos opciones. Siempre en todo simulador tenés dos opciones. O hacerlo con teclado o hacerlo con el botón de más opciones que te da hacer clic derecho sobre ese componente, ¿sí? Con el componente seleccionado, si hacemos un clic izquierdo con el mouse sobre el componente y después hacemos un clic derecho con el mouse. Entonces, de esa forma lo que nos permite es cambiar la posición en la que está ese componente. Por ejemplo, vamos a ir a Arrange, ¿sí? Arreglo, que lo que vamos a hacer es rotarlo hacia un lado o rotarlo hacia el otro, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo en este caso lo quiero rotar hacia la derecha, para que ese componente que está vertical se acomode en horizontal, ¿sí? De esa forma se dio vuelta y quedó en horizontal. Y yo ahí ya puedo hacer la conexión como yo tengo ganas, ¿sí? Si no, lo que podemos hacer es, lo volvemos a tener así en vertical, lo que yo puedo hacer es selecciono con clic izquierdo del mouse el componente y vamos a apretar la tecla control en el teclado y mientras la tenemos apretada vamos a apretar la letra R y de esa forma nos va a permitir girar el componente de una forma más rápida, ¿sí? ¿Ven? Podemos hacerlo solamente apretando dos teclitas. Una se mantiene control apretada y la R la vamos apretando para girar. Bien, entonces este componente ya está ahí. Yo la voy a acomodar acá abajo y ahora tengo que volver a hacer la conexión entre este punto, hago un clic izquierdo y este punto lo suelto. Entre este punto, clic izquierdo y entre este punto lo suelto. Y de esa forma ya tengo la conexión hecha. Ahora vamos a probar, ¿sí? Ponemos run y vemos que la resistencia es la que se quemó, pero no se nos quemó la lamparita. ¿Por qué? Porque la resistencia es lo que hace eso, se protege y se sacrifica para que esta lámpara no se queme. Lo que nosotros tenemos que hacer es para que no se queme ni la resistencia ni la lamparita, es subirle el valor a esta resistencia, ¿sí? O bajarle el valor a la fuente. Entonces tenemos las dos opciones. Doble clic en la resistencia y acá donde dice valor vamos a ponerle, por ejemplo, 100 y vamos a ver que acá dice K, ohm, que es la unidad de medida de la resistencia. Ponemos OK y ahora vamos a probar nuevamente run y vemos que la resistencia ahora tiene un valor tan grande que no permite que se prenda la lámpara. Entonces volvemos a poner stop, ¿sí? Veamos esta. Con el valor de 2,5 en la resistencia
tenemos que prestar atención que vemos acá que tiene un valor, un colorcito medio amarillo, ¿sí? Es muy chiquitito el color, pero ahí lo vemos. Eso nos está indicando que prendió. Esa lamparita está prendida, ¿sí? Si nosotros abrimos el interruptor, vemos que ya no está prendida, ¿sí? ¿Ven? Ahí está. Así que vemos que con un valor de 2,5 esa lamparita está prendiendo más o menos a un cuarto de la luminosidad que tiene que tener. Pero ahí lo vemos que está funcionando, ¿sí? Así que hay que prestar atención, hay que hacer un poquito de zoom a veces para que pueda funcionar. ¿Y cómo hacemos zoom? ¿Sí? Tenemos dos opciones. Tenemos apretar la tecla control, ¿sí? Del teclado, ¿sí? Tenemos apretar la letra control y con la ruedita del mouse, ¿sí? Podemos hacer hacia adelante para acercar y hacia atrás para alejar, ¿sí? Si no tienen mouse y tienen una parte táctil en la computadora, que es el touch, ¿sí? Lo que pueden hacer es con la parte derecha, que ustedes seguramente hacen para bajar y subir una página, con esa parte, manteniendo apretado control, también lo van a poder realizar, ¿sí? Bien, de esta forma estamos viendo lo más básico que nosotros tenemos en el funcionamiento del simulador, ¿sí? Cómo agregar componentes, cómo ver la simulación, cómo funciona una simulación, cómo conectar todos esos componentes, cómo borrarlos, cómo reemplazarlos con otros, cómo hacer zoom, cómo darnos cuenta un poco si los valores están tan altos como para quemar uno de los componentes, sabemos que tenemos que poner una resistencia, es como que vemos un poquito de todo, ¿sí? Paso por paso después vamos a ir haciendo algunos otros ejercicios para poder entenderlo un poco más, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es que, por ejemplo, en vez de poner una lámpara, conecten en la parte de Output Componentes, conecten un buzzer, ¿sí? O conecten un motor, ¿sí? En este caso podemos hacerlo. Vamos a poner en stop la simulación y vamos a borrar la lamparita, ¿sí? Delete. Y vamos a agregar buzzer, ¿sí? Yo voy a borrar esta resistencia porque por ahora no la necesito. Y voy a conectar mi buzzer con el interruptor que nosotros teníamos antes. Bien, ahí y ahí. Y voy a cambiar el valor de la lamparita, de la batería, perdón, haciendo doble clic y poniendo nuevamente 10 volts. Bien. Ahora la simulamos, pero antes de simularla vamos a ir a Tools y vamos a poner Simulation Faults, ¿sí? Vamos a tildarlo. Vamos a tildar Bronze y vamos a tildar Mood, ¿sí? De esta forma lo que nosotros vamos a hacer es poner Run y vemos que este buzzer acá, si nosotros abrimos el pulsador, lo apretamos o lo deseleccionamos, lo que va a pasar es que está emitiendo un sonido, ¿sí? En este caso el sonido no lo escuchamos, pero lo vemos indicado como unas onditas, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es en Tools, recién tildamos varias opciones, lo que vamos a hacer es destildar esta que dice Mute, ¿sí? Entonces, nosotros mientras esté prendido el pulsador, lo que vamos a hacer es escuchar un pup, 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 ¿sí? Es como un sonido de un golpeteo, ¿sí? Que ese es el funcionamiento del buzzer, ¿sí? Hace un sonidito, ¿sí? Es como un indicador de sonido. Bien, nosotros ponemos stop y podemos probarlo ahora con el motor. Borramos el buzzer, ¿sí? Y lo ponemos en su lugar al motor. Lo ponemos, conectamos ahí, conectamos por debajo también y ponemos y vemos que con 10 volts se nos reventó el motor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos bajarle el valor a la tensión, por ejemplo, con 5 volts. A ver cómo funciona. Conectamos, ponemos run y vemos cómo el motor gira. Si nosotros abrimos el pulsador, el motor se detiene, ¿sí? Si lo apretamos, el motor gira. Bien, ahora, si nosotros, ¿qué pasaría si el motor lo conectamos de forma diferente? ¿Sí?
ponemos stop a la simulación, borramos el cablecito de abajo, borramos este cable y el motor, perdón, lo seleccionamos y hacemos control R para girarlo al revés, ¿sí? O si no, con la parte de Arrange, ¿sí? Y lo rotamos hasta que nos quede al revés. Ahora lo vamos a conectar y vamos a darle Run. Cerramos el pulsador y vemos que el motor gira para otro lado, ¿sí? Entonces, teniéndolo conectado de una forma el motor va a girar para un lado y si lo giramos al revés, gira para el otro. Bien, hasta acá llegamos. Vimos motorcitos, vimos el buzzer, vimos resistencias, vimos interruptores, vimos batería, ¿sí? En este caso la batería es una batería de 5 volt que le podemos cambiar el valor, pero también podíamos insertar acá en Power Supplies, insertar una pila, ¿sí? Y tenemos varios componentes más por analizar, pero lo vamos a ir haciendo muy a poco. Este es un tutorial básico de cómo utilizar Liveware, uno de los simuladores más simples que hay de electrónica y de electricidad. Espero que los hayan entendido, que les haya gustado. Les propongo que hagan más simulaciones ustedes probando componentes y probando a ver cómo funcionan. Y dejen sus comentarios si algo no se entendió para poder mejorar. Los veo en la próxima y recuerden que les dejo el video para que ustedes puedan descargar Liveware y PCB Wizard, que son dos programas que vamos a utilizar en los próximos videos. Hasta la próxima.